Y resumiendo, digamos, lo que estábamos conversando en términos de problemas identificados, dispersión, atomización, poca capacidad técnica, ¿verdad? Oportunidad de corrupción, en un país de poca planificación donde no sabemos, digamos, priorizar, ¿verdad? Y tenemos muchos sectores y muchos organismos en todo el territorio, y donde además en esta cadena de una secuencia, digamos, de decisiones sobre infraestructura, eh, hay que priorizar, hay que planificar, hay que formular, hay que ejecutar bien y luego hay que supervisar para que esto efectivamente, como el ejemplo que ponías, no solo haga que de pronto se erija una edificación, sino que la edificación esté lista para actuar, ¿verdad? Para ponerse en marcha, como el ejemplo que ponías del hospital, ¿no? Entonces, eso también es un desafío, ¿verdad? Porque mucha inversión muere efectivamente sin haber nacido porque no está lista para ponerse en marcha. Entonces, si es así, y ese es el tamaño siempre de las complejidades de este país, y nos viene de pronto la posibilidad de hablar de una autoridad de infraestructura o de una organización, una entidad, lo que fuera, hay dos preguntas ahí, ¿no? Uno es nuclear una entidad para nuclear qué partes de esa secuencia tendría ventajas, ¿verdad? Porque igual estamos en un país descentralizado y no es que vayamos a concentrar todo en una sola organización, pero ¿qué tendría que hacer esa organización para que realmente supere los problemas que estábamos hablando? Y por lo tanto, ¿qué naturaleza tendría que tener en un país donde existen ministerios a cargo de sectores, pero también existen organismos públicos, también existen programas, también existen, digamos, otros arreglos organizacionales, ¿no? Claro, yo creo que ahí un tema que tenemos que tener claro es efectivamente, y empezando por lo último, la naturaleza de esa institución, ¿no? Se ha anunciado una Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? En el marco de lo que está pasando con el tema del YACU, pese a que son temas diferentes, conexos, claro, pero diferentes, porque esta autoridad se entiende que sería duradera en el tiempo y que abarcaría mayor cantidad de infraestructura. El ministro de Economía ha dicho que va a abarcar, por ejemplo, infraestructura de envergadura del gobierno nacional. Ahí ya no estamos hablando únicamente de los temas de la reconstrucción con cambios, sino también, eventualmente, me imagino, podríamos hablar del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ¿no? Entre otros proyectos de envergadura adicionales del gobierno nacional, o sea que me parece correcta. Pero ¿dónde va a estar ubicado? Es un tema clave para que la tarea que le demos, que también podemos hablar un poco de cómo perfilar esa tarea, para que la cumpla. Sea la tarea que le des, para que cumpla la tarea que le vayan a dar, dónde está ubicado es un tema medular. Eh, Hay distintas, yo creo que hay tres posiciones marcadas. Una primera sería concebirlo como un organismo constitucionalmente autónomo, con el ¿Sí? cambio constitucional que tendría para darle pues a un nivel de independencia ante cualquier movimiento político que lamentablemente muchas veces puede impactar en la continuidad o la relevancia de la infraestructura, así como también para darle pues un mayor control, una mayor autonomía presupuestal para manejar los proyectos sin estar sujeto a otro tipo de injerencias. Esa es una posición que han definido algunas personas en distintos Atrevida, sí, países muy y también desafiante, ¿no? Así un organismo es constitucionalmente autónomo. es una posición ¿no? Bastante con un nivel muy alto de modificación tanto legal como de autonomía. Una segunda posición más bien tiene que ver con volverlo un organismo público adscrito a un ministerio, ¿no? Pues un organismo público que podría estar adscrito, no se sabe si a PCM, al MTC, al propio MEF, a qué sector, ¿no? Y entonces ese es un primer tema de discusión porque donde lo adscribas muchas veces tiene que ver el nivel de empoderamiento que va a tener. Si lo colocamos en la presidencia del Consejo de Ministros, por ejemplo, eh, su relevancia puede que esté menguada por distintos aspectos en una institución que es bastante política, donde se ven muchos temas que son de emergencia, del día a día, no de muchos incendios que apagar, corren por PCM, de manera que proyectos de larga data como la infraestructura pueden no terminar siendo muy relevantes. Hay otros organismos públicos ahí, como por ejemplo CEPLAN, Servir, que a veces entran al debate público de forma estacional, pero no permanente. Eso no le puede pasar en la infraestructura pública porque nuestras brechas de infraestructura son enormes y las necesidades en servicios sociales que tenemos también lo son. Ponerla, por ejemplo, imaginémonos en el MTC,
nuevamente nos podría llevar a que se prioricen los proyectos de transportes y comunicaciones antes que a otros proyectos de otros sectores y que de alguna manera el presupuesto se quiere orientar principalmente a ese tipo de proyectos o la prioridad de ese tipo de proyectos. Entonces, eso es una conversación interesante, ¿no? Ponerla en el MEF podría de alguna manera amortiguar la transversalidad de los sectores sin perjuicio de que el MEF tiene una lógica un poco más hacendaria del manejo de las cosas, ¿no? De la administración pública. Entonces, también habría que ver dónde lo colocas de forma efectiva. Adicionalmente, de dónde lo pongas, el hecho de que sea un organismo público también impacta en su capacidad de liderazgo y de convocatoria. Lamentablemente, en la cultura peruana, como en muchos países de Latinoamérica, las instituciones acuden, ¿no? Las autoridades o los funcionarios de las instituciones acuden con el nivel jerárquico de la persona que los convoca, ¿no? Entonces, para que este organismo público, para que su presidente ejecutivo o su líder pueda convocar a ministros, probablemente va a necesitar estar sumamente empoderado. Igual para convocar a gobernadores regionales, alcaldes, ¿no? Va a necesitar tener mucho empoderamiento y posiblemente eso vaya a depender mucho de el ministerio para el cual esté adscrito y por lo tanto puede estar sujeto también a una serie de vaivenes o de cambios conforme a la prioridad que ese ministerio le dé al tema, ¿no? Entonces, el poder de convocatoria, el poder de liderazgo, de articulación, de traer a la mesa a distintas instituciones, a distintos ministerios, a distintos niveles de gobierno para ponerse de acuerdo y sacar adelante algunas cosas, va a ser un tema un poco complicado. Volverlo un ministerio, por otro lado, podría ser una apuesta que de alguna manera te deja un poco de lado el tema del empoderamiento, del liderazgo y que esto no sea pues algo que fluctúe según la situación o las prioridades que tengan los ministros, ¿no? Porque ya estaríamos hablando de un ministerio de infraestructura como también ocurre en otros países, pero sin embargo el riesgo de la burocracia está presente, que también lo está en los otros dos esquemas, pero posiblemente aquí con mayor énfasis, ¿no? Entonces, yo escuchaba a Nelson Schack, al Contralor decir, pero que ese riesgo se aminora de alguna manera al momento que fusionas parte del PRONIET, parte del PRONIS, parte de PROVÍAS, ¿no? Y creas una nueva estructura. Podría ser, pero en todos los escenarios hay que siempre tener en cuenta que van a haber pros y contras. El tema es merituar cuál es el que podemos implementar de mejor manera como país para sacarlo adelante. Una cuarta posición, un poco que también se está esgrimiendo, es que sea un organismo público que le reporte directamente a la presidencia del Consejo, a la presidencia de la República, lo cual es un poco extraño, ¿no? Tendría que ver ahí y opinar la Secretaría de Gestión Pública si es que eso se enmarca en los lineamientos de organización del Estado, pues, ¿no? Porque la lógica es más que los organismos públicos estén adscritos a los sectores, no Y qué directamente, interesante, ¿no? Carla, porque en realidad esto es la gran conversación de la organización del Estado, ¿no? Porque por fin, digamos, estamos hablando de un problema cuya solución sin duda no está en la cancha de un sector, ¿no? Para agarrar, digamos, uno de los escenarios que tú dices, ¿no? Entonces, si lo que estamos diciendo es que la infraestructura es el problema de un sector, de transporte o de comunicaciones, ya de ahí partimos de un mal diagnóstico, digamos, porque lo que nos está ocurriendo, como tú decías en el primer bloque, es un problema generalizado de infraestructura pública, ¿no? Y esto se puede ver, por ejemplo, en los gobiernos regionales, cuando la organización del gobierno regional es por gerencias multisectoriales, digamos, y tú tienes desarrollo social, donde está educación, salud, empleo, por ejemplo, ¿no? Tienes desarrollo económico, donde están los sectores productivos, qué sé yo, y tienes una gerencia de infraestructura donde adentro suele estar la dirección de transportes y comunicaciones, que es exactamente lo que tú decías, o sea, finalmente se entiende que la infraestructura está sectorizada en ese mundo, digamos, ¿no? Y por eso es que existen los demás programas en los sectores. Entonces, efectivamente, llevarlo a un sector tiene esas desventajas que tú dices, estaríamos mirando solo una parte de la película, pero por el otro lado, tratar de elevar en este país algo multisectorial ya tiene el problema de que los lineamientos de organización del Estado no están pensados para eso, ¿verdad? Entonces la PCM no funciona como un centro de gobierno realmente, con temas que son de larga data, como el planeamiento, el servicio civil, la modernización. Ahí podría estar este tema, digamos, de la infraestructura nacional, sino como lamentablemente, como un espacio más político, ¿verdad? Que es el día a día, ¿no? Y la presidencia, pues, no existe como tal, es un organismo público. El despacho de la presidencia es un organismo público que incluso está adscrito a la PCM. Entonces, hay una locura ahí, digamos, de organización, donde el propio despacho de la presidencia
termina estando debajo de un ministerio que es la PCM, ¿no? Entonces, en ese cuarto escenario también sería un organismo muy débil, ¿no? Yo creo que ahí el tema va a ser, va a requerir mucho análisis de la Secretaría de Gestión Pública, que es el rector del sistema de modernización de la gestión, del rector del sistema de modernización del sector público, ¿no? Y hay que tener en cuenta los lineamientos que existen para organizar, ¿no? El aparato público, en particular el Poder Ejecutivo, ¿no? Eh, si me preguntas a mí cuál opción es la más por la cual yo optaría, yo me iría más por un ministerio de infraestructura, ¿no? Yo considero que esto le va a dar continuidad, le va a dar relevancia, va a estar de alguna manera ajena a las presiones de un sector u otro, va a tener un poco de más autonomía. ¿Cómo mitigar el tema de la burocracia? Yo creo que es un tema fuerte. Va a estar presente también en cualquier otra opción que se tome, no digamos que no es así porque estás creando aparato público. El tema es que lo hagas tomando en cuenta que efectivamente hay espacios o estamentos de otras instituciones que podrían pasar a este ministerio. Y yo creo que un tema importante que tenemos que tener en cuenta y que yo siempre recomiendo y sugiero para las personas que vayan a tomar estas decisiones es la progresividad. ¿No? En los pasos que se den, ¿no? Crear el aparato público, ver si va a tener un consejo directivo, quiénes lo van a conformar, ¿no? Sí. De alguna manera buscar también que los encargos que se le vayan dando vayan llegando de forma paulatina conforme va no solo empoderándose el liderazgo, sino también reclutando al personal técnico que tiene que ser del primer nivel, ¿no? Tiene que ser el más capacitado, entonces ir pasando proyectos o gama de proyectos, sectores de temas o proyectos por niveles. Por ejemplo, yo diría, por ejemplo, primero el tema del Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Naturalmente también el tema de algunos proyectos de la reconstrucción por cambios que tan urgentes en este momento y que sin duda por el contexto político va a ser lo primero que van a enviar por ahí, ¿no? Luego los proyectos de envergadura del gobierno nacional, ya pensando hacia abajo, yo creo que muy difícilmente los proyectos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales pasen por ahí, porque tengamos en cuenta que nosotros somos un país sumamente descentralizado, tengamos en cuenta que hay muchos aspectos políticos que van a dificultar, ¿no? Ir en esa dirección, ¿no? Yo creo que más vamos a, en todo caso, hablar de grandes proyectos de envergadura regional, porque hay que ver también qué queremos que mire esta autoridad. Caminos, losas deportivas, ¿qué queremos que mide esta autoridad? Ajá, ¿No? ajá. Entonces hay que también focalizar los esfuerzos de la autoridad. No le vas a dar absolutamente todo, porque vas a generar más bien nuevamente un espacio inmanejable, no va a haber gente suficiente, ¿no? Va a ser, eso no se va a poder realizar. Entonces tienes que focalizar claramente el encargo. ¿Qué proyectos te vamos a dar o qué niveles de intervención vas a tener, ¿no? Y Entonces, te a estás todo lo demás que imaginando, vaya. perdóname, Carla, un ministerio que es como un MEF, digamos. O sea, no es un sector propiamente, sino un ministerio que tiene el nivel jerárquico de los demás, digamos, pero que orienta y también recoge, digamos, los lineamientos de cada sector, porque para que ese ministerio decida, digamos, que se priorice en educación, tendría que hacerlo primero desde educación, desde el Minedo, digamos, y así Claro. con el MINSA, ¿verdad? Sí, mi propuesta en ambos casos sea que sea un ministerio de infraestructura que también se pueda aplicar a la autoridad, solo que ahí con el tema de la injerencia, las presiones que se pueden haber de parte de los sectores, ¿no? El liderazgo menguante, ¿no? Yo creo que en ambos casos se tiene que tener en claro, uno, que este tiene que ser un espacio eminentemente técnico, pero que los lineamientos de política sectorial salen de los sectores. Entonces, en base a esos lineamientos de política que hace cada ministerio en el marco de sus competencias, esta otra institución, para mí, lo que yo recomiendo es que se encargue de hacer la planificación de cómo desarrollar estos proyectos, de formularlos, asumir toda la parte técnica, no el expediente técnico, de elaborarlo o contratarlo, lo que corresponda, y también de ejecutar, ¿no? El proyecto, ya sea a través de las distintas modalidades de ejecución que tenemos, asociaciones público-privadas, Claro, claro. obras por impuestos, G2Gs o la contratación del Estado, entre otras, ¿no? ¿Y tú te Entonces, imaginas usando capacidad institucional de los programas que ya existen o de los organismos que ya existen, digamos? O sea, absorbiendo PRONIET, absorbiendo PRONIS, absorbiendo PROVÍAS, sobre todo capacidad de formulación, me refiero, ¿no? O sea, por supuesto, planificando, formulando, dices, cosas de nivel nacional
y ejecutando también cosas de nivel nacional o de nivel regional de alta gama, digamos, para no Y hablar de siempre los... que se tenga, claro, en el nivel regional de alta gama, pero siempre que se lleguen a los acuerdos correspondientes con los gobernadores regionales. Claro, Recordemos claro. que la ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no? La ley de base de descentralización son no nomás leyes orgánicas, son parte del bloque de constitucionalidad. Hay que respetar la descentralización, uno Claro, no puede ir claro. hacia atrás. Lo que puede hacer es acordar con los gobernadores regionales que ciertos proyectos muy grandes, pues, se encargue el gobierno nacional, ¿no? Entonces yo Ajá, ajá. sugeriría, ¿no? En mi pensamiento ese debería de ser un poco el Y camino. asistencia técnica, digamos, o sea, siendo un ministerio puede Claro. tener mucha presencia en el territorio dando asistencia técnica a los gobiernos regionales para sus proyectos. Y a las municipalidades, ¿no? Yo creo que la asistencia técnica, dado que esta tendría que ser una institución técnica que se caracterice por la probidad y el conocimiento especializado de sus funcionarios, pues yo creo que parte de su misión tendría que ser en colaboración con Servir, ¿no? Porque tienen la Escuela Nacional de Administración Pública y ello pensando de una forma un poco más articulada, pues llegar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales en lo que es capacitaciones, pero también brindar directamente asistencia técnica y apoyo, ¿no? Claro. A las municipalidades, provinciales, a las que tienen canon, también a las distritales y a los gobernadores regionales, sobre todo, para que puedan impulsar y desarrollar sus proyectos. Sí, Finalmente, esta institución tiene un encargo, o yo creería, ¿no? En mi pensamiento que lo que debería tener es un encargo de ayudarnos a cerrar las principales brechas sociales en el así es. país a través de la infraestructura pública necesaria para la prestación de los servicios. Creo que eso es clave, Carla, porque sí creo que ahí es donde atendemos realmente la idea de crear una institución o de reorganizar las instituciones que tenemos en una institución que tenga un fin de cierre de brechas más que de construcción, ¿no? Y creo que ahí el factor de la asistencia técnica puede ser muy poderoso. Incluso en ese escenario que tú dices, al elevarlo a ministerio, te da capacidad para desconcentrarte, eh, organizacionalmente en el territorio. Porque una cosa es que Proniet mande 5 personas a que ayuden en una etapa al gobierno regional X, y otra cosa es que tú tengas una oficina desconcentrada de este ministerio, que es hermano, que vive, digamos, en el territorio todo el tiempo y que todo el tiempo está acompañando la formulación y la ejecución. Entonces, eso lo puedes hacer si eres un ministerio, porque puedes desconcentrarte y puedes tener ejecutoras de presupuesto ahí en los territorios, ¿no? Sí, efectivamente, la capacidad de desconcentración, el apoyo al trabajo en mesas compartidas de trabajo in situ, yo creo que definitivamente sumaría. Ahora, esto nuevamente es lo que yo recomendaría para este tipo de institución. El tema es que lamentablemente este diálogo, que muchas veces termina siendo un diálogo intelectual entre académicos, ya lo hemos tenido varias veces en este Sí, país. sí, Ahorita está tomando énfasis en este contexto, pero por un tema político. Que no se politice, yo creo que va a ser sumamente relevante para que por el apuro de lo que está ocurriendo en el norte, y por eso es importante distinguir que son temas relacionados pero diferentes, no se termine construyendo una institucionalidad que tendría la vocación de durar en el tiempo, pero que sea insuficiente para el gran reto que tendría que asumir. de acuerdo. Yo creo, Carla, ahí tocas un tema importante porque no queremos, digamos, otro Forsur, no queremos otra autoridad de reconstrucción con Exacto. cambios, digamos, esta es otra naturaleza, es una institución permanente en el tiempo, pero que en realidad es un gran pretexto otra vez para hablar de cómo se organiza el Estado para resolver problemas, ¿no? Entonces sí creo que si se va a tomar una decisión de ese tipo, debería abrirse una agenda para hablar de cómo se organiza el Estado en general para después poder hablar de cómo fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el SINAGER y el ordenamiento territorial, o sea, y temas que son como familiares entre ellos, pero que son distintos. Y el otro tema que creo que sí hay que seguir siempre subrayando es el que tú has insistido mucho en la conversación, que es el tema técnico, ¿no? Es meritocracia, capacidades técnicas, ¿verdad? Independencia, cero corrupción, en un terreno que ya hemos dicho es el más politizado de todos, que es el de la obra pública, ¿no? Entonces sí creo que ahí, para pasar de la academia a la acción, esas alertas me parece que son claves, ¿no? Sí, y finalmente, si bien la idea no es que tengamos brechas toda la vida y que por lo tanto este tipo de institución pública se necesiten eternamente, yo sí creo que, dado las enormes distancias que tenemos para hablar de ser un país pues, que haya logrado
acercarnos a un cierre de brechas de infraestructura o cierre de brechas sociales, podemos hablar de una institución de largo plazo, de larga vida, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, nuevamente, el tema de no politizarlo, de mantener el tema técnico, de dotarlo de la independencia suficiente, de que el presupuesto lo manejen ellos mismos, ¿no? Esta institución, de que las prioridades también las manejen directamente y que puedan llegar directamente a hablar con las máximas autoridades del gobierno. eh, eh, a mí me parece un tema crucial, ¿no? El empoderamiento, yo creo que va a ser crucial para el logro de las finalidades de esa institución. Y finalmente eso, ¿no? Yo creo que para que la puedan armar, para que puedan armar esta autoridad, ¿no? De la mejor manera, yo creo que, y evitando que el aspecto del contexto actual los lleve a la premura y con ello a la toma de decisiones que repitan historias, yo creo que sería muy importante que se escuche a la academia, que se escuche al sector privado, que se escuche a distintos gremios de la sociedad civil para en conjunto poder estructurar una autoridad que, o un ministerio o la institución pública que se necesita para que saque adelante la infraestructura pública del país. De acuerdo. Y ojalá, Carla, porque para eso necesitas mucha vocación de diálogo, de debate, para formular política pública y espero que el gobierno pueda justamente entrenarse en esa habilidad, digamos, ¿no? Mientras tiene que mostrar también esa misma actitud dialogante para solucionar la convulsión social. Entonces, creo que es un aprendizaje importante y otra vez nos da un buen pretexto para otra vez hablar de política pública, que es algo que se extraña en el espacio de la gente, ¿no? Listo, gracias Carla, te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido muy interesante, espero poder reencontrarnos para hablar de otros temas también. Muchísimas gracias, José Luis, encantada. Gracias.